Buenos días, hermanos. Gracias por hacer presencia a través de esta nueva tecnología, donde Dios permite que nos acerquemos a sus hogares a través de esta tecnología, para poder llevar la palabra a sus hogares y que ustedes puedan tener el conocimiento de lo que la palabra de Dios quiere hoy enseñar. En esta mañana quiero invitarte a que comencemos la mañana en oración. Ayúdame y acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, hoy en esta mañana queremos darte gracias por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, por permitirnos la bendición de poder escuchar en esta mañana tu palabra. Pero primeramente queremos pedirte perdón, te queremos pedir que por favor tú seas el que nos dirija en esta mañana y que tú, por favor, Padre, en el nombre del Espíritu Santo, tú nos dirijas y nos guíes, nos des primeramente la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para poder entender tu palabra. También queremos pedirte, por favor, Señor, que tú tomes control y que tú seas el que provea, Señor, en todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Hoy queremos postrarnos ante ti para que tú seas el que nos dirija y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy en esta mañana queremos continuar con la palabra de Dios que la semana pasada les compartimos, y fue con la epístola del apóstol Juan. Y comenzamos con el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, donde Juan exhortaba y enseñó de que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Aprendimos de la comunión con Él y de la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Pero hoy continuaremos con los versículos desde el 5 al 10 de la primera epístola del apóstol Juan. Y quiero animarte a que prestemos mucha atención hoy a nuestra palabra de hoy, la que el Señor hoy nos trae. Hoy continuamos desde el versículo 5 al versículo 10. Uno de los privilegios que tenemos como seguidores de Cristo y una bendición que tenemos como hijos de Dios es tener una comunión con el Padre Celestial. Y es tener esa comunión con el Creador de todo. Y es nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Dios. En el nombre donde el privilegio que Él nos da de ser hijo de Él, también podemos tener la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Ya que la palabra dice que la palabra de Dios nos invita y nos dice que esta comunión con el Padre Celestial y con nuestros hermanos en Cristo es lo que le agrada al Señor. En el Salmo 133, versículo 1, dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La palabra convive es estar juntos, es estar cerca, compartir unos con otros. Esta palabra convive viene con otra que antes de esta nos la comparte el Salmo, y es que maravilloso, lo maravilloso de estar juntos, es de unirnos, que esto podemos darle como significado, como nombre, comunión, una comunión donde vamos a estar unos con otros, y al hacer esto nos unimos y hacemos comunión también con nuestro Padre Celestial. La comunión con el Padre y la comunión entre los cristianos
aquel siglo, en aquel tiempo, de la que el apóstol Juan, en este capítulo 1 de la primera epístola de Juan, donde el apóstol Juan les está hablando, los está exhortando, es a que no dejen de tener esta comunión con el Padre Celestial y unos con otros. Y él exhorta a los hermanos en Cristo en aquel tiempo, en el tiempo de esta epístola, es porque ellos estaban en peligro, y era un peligro impactante porque habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas que estaban dividiendo esa comunión entre el Padre Celestial y entre los hermanos. Una de las falsas enseñanzas que los falsos maestros estaban penetrando a la iglesia de Asia, o a la mayoría de iglesias de Asia en ese siglo, en el tiempo del apóstol Juan, es que estaban enseñando una religión que es gnosticismo. ¿Qué significa gnosticismo? Que declaraban que el espíritu es totalmente bueno, pero la materia o lo que es material es totalmente malo. Ellos compartían y decían que realmente Jesús vino solamente en espíritu. Y podemos notar de que el significado de la palabra gnosticismo es una religión que accede mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según esta religión, la salvación no se obtenía a través de la fe, ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ellos deberían alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino superior, incluso a la fe. Ellos se creían o pretendían de que con su conocimiento y con su sabiduría era necesario ser salvo, que era la única manera, que no era necesario el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Para esta religión, la palabra gnosticismo era que no era importante el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. En otras palabras, ellos alegaban también y se preguntaban que cómo puede un Dios bueno puede crear un mundo malo. Y ellos decían que para poder combatir las cosas malas tendrían que tener mucho conocimiento y sabiduría para poder evitar todo esto. Y el apóstol Juan merecidamente quiso enseñar de que estaban equivocados, de que Dios envió a su Hijo a 100% hombre y 100% Dios. Esto era Jesús. Hermano, la otra falsa enseñanza que ellos también se dedicaban, estos falsos maestros, era el gnosticismo. Esta palabra gnosticismo o esta religión, enseñaba falsas enseñanzas y negaban de la encarnación de Cristo, de que Cristo no era 100% hombre ni era 100% Dios. También ellos enseñaban que Jesús nunca vino como forma humana, como forma de hombre, y que por eso nunca Él sufrió en la cruz, porque su cuerpo no era humano y que solo era espíritu, que por eso se le hizo fácil y cómodo
llegar hasta y lograr lo que hizo. Estas religiones, estas dos falsas enseñanzas, ponían en peligro la comunión con el Padre y la comunión con los hermanos en Cristo. Las falsas enseñanzas o otras más que pueden haber estado en ese tiempo estaban penetrando profundamente en las ideas, en los pensamientos de los cristianos genuinos, de los que creían en Cristo. Y estaba en peligro esa unión. Por eso el apóstol Juan exhorta en este capítulo 1 a los hermanos en Cristo en enseñarlo a la iglesia, en enseñarle de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El peligro de la comunión con el Padre, de la comunión entre los cristianos de aquel siglo, estaba en peligro, estaba latente. Y ya estas enseñanzas estaban logrando el objetivo y estaban haciendo que los hermanos en Cristo se dejaban convencer. Pero Juan, el apóstol Juan, con la sabiduría que Dios le dio y con el mensaje de esta palabra, los exhorta y los enseña. Hoy quiero que aprendamos y continuamos leyendo. Acompáñenme, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Continuaremos con la lectura de la semana pasada. Y la palabra se lee: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz con Él está en la luz, como Él está en la luz. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como podemos leer y escuchar este texto, la palabra de Dios, Juan refuta a los falsos maestros, que ellos estaban dedicándose a negar la existencia o la importancia que había en el pecado. El pecado, cuando digo importancia del pecado, era porque para los falsos maestros el enseñar esas falsas doctrinas corrompían el pensamiento y la dirección de que cada hijo de Dios buscara al Señor. Y el pecado es lo que separa al hijo de Dios con Dios, de esa comunión de la que nosotros debemos estar tener muy presente y poder tener la dedicación a estar día a día comunicándonos con el Señor, tener una armonía con nuestros hermanos en Cristo y con el Señor, acercarse a Él. El versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos: Dios es la luz, en Él no hay tiniebla alguna. Podemos leer que este versículo nos enseña de la luz. La luz representa lo que es bueno, puro, verdadero, santo y confiable. Esto es lo que representa simbólicamente la luz. Es bueno, puro, verdadero, santo y confiable. Esto es la luz de la que el apóstol Juan hoy nos está enseñando. Dios es la luz. Significa que Dios es perfectamente santo y verdadero.
y que solo Él puede guiarnos de la oscuridad, del pecado. La luz es la que nos guía y nos dirige de la oscuridad. La luz aquí hace representación de que es Dios. Dios es la luz, Dios es el que nos guía de esa oscuridad. Hermano, la luz da referencia a la verdad. La luz expone y existe en la oscuridad para que podamos identificar lo bueno y lo malo a través de la luz. Si no existiera la luz de Dios, no podemos identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. En cambio, en la oscuridad se confunde lo bueno y lo malo, porque la oscuridad, el pecado no permite que veamos lo que es malo. Por eso que la luz de Dios nos ayuda a que en la oscuridad podamos identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque tú no lo creas, en la oscuridad o el pecado nos lleva a confundirnos y nos lleva a esa oscuridad, a que creemos a veces que no es malo lo que estamos haciendo. El pecado se confunde, nos permite confundirnos en la oscuridad. Por eso necesitamos saber distinguir entre la luz de Dios y la oscuridad, que es el pecado. La luz increíblemente es la que opaca esta oscuridad de la que hoy el apóstol Juan nos está exhortando. En la oscuridad no puede existir la presencia de Dios. Y es porque el pecado está latente. Y el pecado no puede existir en la presencia de Dios, es porque Dios es santo. Y nuestro Dios, como es santo, no puede estar en la oscuridad donde hay pecado. Si queremos tener una relación con Dios, debemos dejar nuestra forma de vivir, la vida pecaminosa. Cuando llegamos a Cristo, nos convertimos en nueva criatura. El dejar esa vida pecaminosa es comenzar a andar en luz. Es afirmar de que has nacido de nuevo en Él, en el Señor. Pero si continuamos viviendo nosotros mismos en esta antigua vida, en la oscuridad, realmente somos hipócritas. Nos convertimos en hipócritas. Jesucristo expondrá y juzgará tal engaño que nosotros podamos hacer. El apóstol Juan estaba exhortando a los hermanos, aquellos que se hacían llamar hijos de Dios y que por estas falsas enseñanzas, por un lado mostraban de que eran cristianos y por otro lado se dejaban arrastrar por la oscuridad, por el pecado. Jesús dijo en Juan 8, en el Evangelio, Juan 8, versículo 12, Él declara y dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo habla Juan en el capítulo 8, versículo 12, donde Jesús declara y dice con voz fuerte, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz de la vida es la presencia de Dios en ti, la presencia de Jesús en ti, donde Él mora en ti, donde tú declaraste y decidiste seguir a Cristo, y que esa luz refleje al mundo, a las personas, a aquellas personas que todavía no conocen de Dios, no conocen del mensaje, donde tú eres la luz del mundo y puedes reflejar de que eres diferente a las personas del mundo, a los que están todavía en oscuridad. Solo en Jesús es que podemos tener esa luz de la que Jesús habla aquí en este momento. Jesús, y es solamente con creer en Jesús y estar dispuesto a cambiar tu forma de vivir,
la vida pecaminosa, a continuar hacia adelante, probablemente estaremos cometiendo algunos errores, pero deberíamos y debemos tener esa comunión con el Padre para confesarle nuestro pecado y continuar día a día luchando contra las cosas pecaminosas del mundo. La oscuridad del mundo es el pecado, es aquellos que no conocen de Dios. El versículo 6 nos podemos leer y dice: si decimos que no tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este versículo es impactante. Juan les comparte y le dice: si tú has declarado que Jesús es tu Salvador y muestras y dices que eres hijo de Dios, pero no das testimonio y andas dando pasos en la oscuridad, hermano, no andamos en la luz, andamos en las tinieblas. Y lo peor es que no practicamos la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. El apóstol Juan pretende y exhorta a que ser cristiano es vivir en una vida de luz. Exhorta a que vivir una vida malvada e inmoral es la que nos hace y nos aparta del Señor. Vivir deseando el pecado, deseando estar en la oscuridad, era lo que estaba sucediendo en el tiempo de este siglo donde el apóstol Juan le estaba hablando. Los falsos maestros estaban tratando de engañar a las personas, de llevarlos a esto, pero también habían hermanos en Cristo que decían que eran cristianos. Muchos hermanos declaraban que tenían comunión con Él, que amaban al Señor, que le servían, pero realmente estaban viviendo en pecado. Por eso Juan dice que están mintiendo, que se están engañando a sí mismos, y es porque continuaban viviendo una antigua vida. Probablemente no puedo confirmarte, pero solamente tú puedes saber si estás en esta vida antigua, en esta vida pecaminosa. Si te estás engañando a ti mismo, creyendo engañar a tu pastor, a tus hermanos, pero a Dios no lo engañas. Y tú mismo no te puedes engañar. Tú sabes la realidad. Hoy yo no vengo a querer ofenderte con mis palabras. Te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios hoy. Comencemos a caminar en una vida nueva, una vida de la luz de Dios. El apóstol Juan se esforzó para decirles a ellos: no sigan caminando de acuerdo al deseo de la carne. Mientras que a veces caminando en el deseo de la carne, profesamos tener una nueva vida en Cristo. Todo esto es querer engañar a otras personas, mostrándoles que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y realmente nos engañamos nosotros mismos. El apóstol Juan continúa exhortando y los exhorta en el versículo 7, donde dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpiará de todo pecado. Escuchemos cómo dice el versículo. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz. ¿Quién está en la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Así debemos andar los hijos del Señor. Andar y recordar que por la sangre derramada de Jesús somos salvos, que a través de eso somos
Él limpiará todo pecado que nosotros tenemos. Pero debemos tener una nueva vida en Cristo, ya que Él nos va a sacar de esta oscuridad y nos va a sacar hacia la luz. Tendremos un verdadero compañerismo los unos con los otros, pero eso lo lograremos con Jesús. Lo lograremos aceptando a Jesús, viviendo en la luz con Él. Por lo tanto, la comunión con Dios es posible solamente con el valor eterno de la sangre de Cristo. Por eso que las enseñanzas que estaban dando los falsos maestros, al decirles a ellos de que el sacrificio de Jesús no era necesario para ser salvos, ellos estaban equivocados, porque el hombre por sí solo no puede lograr la salvación. Por ti solo no vas a poder salir de los pecados o de las dificultades, de los tropiezos que pueden haber en el día. Nadie en la tierra es perfecto. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, es el que logró poder ser santo. Y solamente con Él es que podemos lograr andar en la luz. Es impresionante pensar de que yo soy santo, que yo soy perfecto, y ando caminando en la oscuridad. Debo tener conciencia de que el sacrificio de Jesús en morir en la cruz, la sangre derramada, es para tu salvación. Por lo tanto, debemos tener muy presente el valor eterno de la sangre de Cristo. Vivir en Cristo es caminar en la luz. Y esa luz, caminando en la luz, equivale a la verdad y a la santidad que solamente Dios nos puede dar. No vivamos en la oscuridad, que es la falsedad y el pecado. Pero hermano, en tu caminar también pueden haber resultados pecaminosos, pero tendremos la purificación del pecado. Esa purificación, esa limpieza de tu pecado se logra solamente y es porque el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz es la que limpia nuestro pecado. Él murió en la cruz por nosotros. A través de esto, continuamente podemos tener la seguridad de que Él nos va a perdonar y a guiarnos por ese caminar donde la luz de Dios es la que nos va a dirigir. Hermano, continuamente podemos estar pecando. Probablemente no puedo decir que no soy pecador, pero debo reconocer que Cristo es el que escucha mis pecados y Él los conoce y Él me va a limpiar y me va a perdonar y me va a guiar por ese camino de la luz. Pero continuamente Dios perdona a sus hijos y lo hace con un solo motivo, para que aquellos que son perdonados, aquellos que confiesan sus pecados, comienzan a caminar en la luz. Y luego ellos compartirán el carácter de Dios. Y estos serán habitualmente caracterizados por su santidad. Y daremos testimonio de ese sacrificio que Dios hizo cuando comenzamos a tener una nueva vida en Cristo. En Juan 3, capítulo 3, versículo 11, Juan nos indica su verdadera comunión con Él. Y Él dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿De qué testimonio está hablando el apóstol Juan acá? Si tú y yo, al conocer a Cristo, comenzamos a leer su palabra y a conocer de Él y a tener una comunión con Él y con nuestros hermanos, nosotros daremos testimonio de Él. Probablemente mañana o
mañana, que no conocemos el día de mañana, puede ser que caigamos en un error. Pero si tú no reconoces y continúas engañando a los demás, queriendo engañar a los demás y te engañas a ti mismo y no le confiesas al Señor tus pecados, no estás mostrando el testimonio de Él, no estás enseñando esa luz. Juan exhortaba a los hermanos en Cristo de aquel tiempo y para nosotros también en este tiempo, a que debemos testificar lo que hemos oído y hemos recibido de Él. Un cristiano genuino no camina en la oscuridad, solo en la luz. Y es en la luz de Jesús. Esta luz de Jesús, si andamos en esta luz, podemos reflejar la luz de Jesús. Cumpliremos con lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y en una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué no se puede esconder? La luz. ¿Quiénes somos la luz? Vosotros, dice la palabra. Mateo dice que Jesús dice que vosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que vamos a mostrarle a aquellos que están en la oscuridad de que estando en la luz podemos combatir el pecado, podemos salir de esa oscuridad. Ser la luz del mundo es andar caminando con Jesús, tener una comunión con Él. El versículo 8 dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, aquí vemos que Juan, el apóstol Juan, aborda la falsedad. La falsedad de muchos cristianos que pensamos de la creencia de que no tenemos pecado y de la negación de la existencia del pecado en nuestras vidas. Nadie es perfecto, pero la diferencia es que si yo continúo en pecado y quiero enseñar a alguien y quiero mostrarle a alguien que soy hijo de Dios, no lo estoy engañando. Me estoy engañando a mí mismo, hermano. En nuestra vida el pecado está latente, pero la luz del mundo es la que permite caminar con Jesús y no debemos tratar de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos debemos buscar arrepentirnos del pecado. No debemos limitarnos a pensar de que nadie me vio o nadie sabe lo que estoy haciendo y realmente Dios conoce todo. Dios es el que permite que tú continúes limpio a través del caminar con Jesús, de andar en luz. El querer tener un autoengaño a nosotros mismos es lo que embota nuestra capacidad para arrepentirnos del pecado en nuestras vidas ante Cristo. Eso permite que tú no te arrepientas al Señor, no pienses y no meditas en esto. Y eso logra entorpecer y separa la comunión que podemos tener con nuestro Padre Celestial, con Jesús. La rebelión contra la verdad de Dios siempre nos va a llevar al error y al autoengaño a nosotros mismos. Y nos podemos creer mejor que otros, ya que le decimos a otras personas que soy perfecto y creemos que nadie no lo sabe y realmente me estoy engañando a mí mismo.
Debemos ser honestos sobre el pecado, hermano, que puede estar en nuestras vidas, ya que siendo honesto es la única manera de tratar el pecado, es la única manera de tener ese acercamiento con Cristo. Al tener la comunión con Él, debes aprovechar y confesarle tus pecados. No te engañes a ti mismo. El versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Podemos entender en este versículo que cuando comenzamos a caminar en luz, el pecado se hace presente y tú puedes confesarlo al Señor, y Él con su amor y su misericordia te va a perdonar. Pero no te engañes a ti mismo y creer de que no eres pecador. Jesús limpiará toda injusticia. Claro, hermano, eso requiere de que confesemos nuestro pecado ante Dios. Dios abre las puertas del perdón. Él purifica y limpia nuestro corazón, nuestra alma, nuestro caminar, para poder tener esa comunión con Él. Solamente arrepintiéndonos podemos lograr este caminar. Hermanos, llegamos al final de la palabra de hoy. Y el título del tema de la palabra de hoy es caminando en la luz. Y es la luz de Jesús. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando negamos nosotros, hermanos, el pecado en nuestras vidas, hacemos a Dios mentiroso. El pecado va a estar ahí. El pecado va a querer enamorarte, va a querer atraerte. Y probablemente de pronto, si tú te has apartado del Señor, probablemente si caemos en el pecado y no me arrepiento y no busco caminar en la luz y continúo mintiendo, queriendo engañar a las personas, me engaño es a mí mismo. Pero realmente lo que haces es engañar y haces mentiroso al Señor. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios dice que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que somos pecadores. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 14, versículo 3, dice: no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, aquí podemos ver y leer cómo la palabra de Dios nos dice que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el pecador está presente. Pero este pecador, cuando comienza a caminar en la luz con el Señor, comienza a tener y se convierte en un cristiano, un hijo de Dios, para comenzar a vivir en Él. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí nos muestra el apóstol Pablo de que ya no vives tú para tu vida, vives para Cristo. Cristo vive en tu vida. Cristo dirige tu vida y guía tu vida. Comencemos a andar en luz con Él. El Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu luz, tu palabra, tu guía, tu dirección va a ser la palabra de Dios. Ella es la que te va a guiar y te va a dirigir. No te sigas engañando.
Reconoce si estás en pecado, confiesa tus pecados al Señor y comienza a caminar en la palabra de Dios. Comienza a caminar en la luz de Dios. Hermano, el apóstol Juan enseña que los cristianos deben caminar en la luz. El versículo clave de este capítulo que le hemos compartido es el versículo 5. Y quiero que lo leamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ten presente, el mensaje que te estamos enseñando y que estamos aprendiendo, lo aprendemos de la palabra. Ella es la luz en nuestras vidas, ella nos guía. Así que comencemos a reconocer que somos pecadores, pero que podemos caminar en la luz arrepintiéndonos y dar testimonio de lo que hemos oído y lo que vamos a hablar del Señor. Hermano, todo género humano es pecador y no posee recursos propios para su justificación delante de Dios. El darnos cuenta de la condición espiritual en la que vive todo hombre caído de la gracia y de su necesidad de ser justificado por Dios a través de Jesucristo, es que reconozcamos que con la luz de Jesús todo cristiano puede tener una comunión con el Padre Celestial y con sus hermanos en Cristo. Así que el apóstol Juan exhorta a sus hermanos y les enseña y les dice: no se crean mejores que otros, no crean engañar a otros. Solamente sean cristianos, hijos de Dios genuinos. Reconozcan que la luz de Dios es la que nos va a llevar por el camino. Hermano, los que niegan la realidad del pecado y los que se creen mejor que otros, realmente hacen mentiroso al Señor. Tú y yo, sin el caminar, sin la luz de Jesús, no podemos combatir el pecado. Solamente Jesús es el que nos va a ayudar a caminar y a salir de esas tentaciones, de esos pecados que pueden estar presentes en nuestra vida. Yo te invito y te animo. Aprende y pon en práctica esta palabra. Que seas tú el que comience a tener este caminar con Cristo. Vamos a orar. Me despido y que sea de mucho bien esta palabra de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Llévanos a pensar y a meditar de que no soy perfecto, pero con tu caminar, con tu luz, puedo llegar a mejorar y a seguir adelante y a mostrar que soy un hijo de Dios. Permíteme que tu luz que está en mí alumbre, Señor, a otras personas. A que yo sea la luz en este momento que estamos pasando, en este tiempo tan difícil. Permítenos que no nos engañe nadie con falsas doctrinas. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. En ti confiamos. Permítenos andar en tus manos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero queremos que tú, por favor, seas el que nos dirija y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.